Hola, hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren y nos acompañen. Bien, siguiendo con esta serie de videos del curso de estática, toca el día de hoy analizar el esfuerzo térmico. Esto que también en algunas ocasiones lo nombran como movimiento térmico, es la misma relación. Es el análisis, es el estudio del esfuerzo que se genera en el elemento o en los apoyos de dicho elemento cuando éste se encuentra restringido, ¿sí?, en ambos apoyos, y comienza a sufrir alguna modificación en sus dimensiones. Esto obviamente al momento de estar restringido en sus dos apoyos va a originar que se comiencen a generar esfuerzos o el movimiento, porque el hecho de que se comience a elongar pues o a reducir sus dimensiones va a ocasionar que esa diferencia de temperaturas pues comience a incrementar o a disminuir la longitud en términos generales, ¿de acuerdo? Entonces su nombre lo dice, esfuerzo, movimiento térmico, modificaciones que sufren los cuerpos rígidos al momento de que sus temperaturas o la temperatura ambiente en la cual están trabajando, están operando, comienza a incrementarse de manera considerable. Básicamente es lo que sería el esfuerzo de un cuerpo rígido, es originado por una fuerza externa que nos ha ocupado en sesiones anteriores, y es el esfuerzo normal que se produce al momento de que se aplica una fuerza externa. Ya comentamos eso, el hecho de que se aplique una fuerza externa va a originar que se produzcan fuerzas internas, y esas fuerzas internas son las que producen el esfuerzo. Ahora estudiaremos otro origen en la generación de esfuerzos, que sería el movimiento térmico. Este ocurre cuando la temperatura de un cuerpo cambia, así como sus dimensiones, y el movimiento se restringe de alguna manera. Y nosotros podemos observar en lo que sería la figura número 13, ¿sí? Tenemos dos ejemplos de elementos que están sujetos a movimiento térmico. En términos generales, en el primer ejemplo, este elemento está empotrado, como se dice comúnmente, está empotrado en dos paredes. Puede ser que esté soldado, esté embutido, haya metido parte del elemento y después se haga el colado con concreto, sea sujetado mediante placas, en fin, diferentes métodos que pueda tener este elemento, en el cual pues se empotra, y al momento de tener las dos paredes, ¿sí?, en ambos extremos, claramente se ve que este elemento está restringido para no moverse ni en A ni en B. En el segundo ejemplo es lo mismo, pero aquí lo que tenemos son un tipo de ménsulas, que tenemos estos pernos, ¿sí? Se tienen estos dos pernos, y aquí nuevamente, tanto en el punto A como en el punto B, el elemento está restringido a moverse, pero donde se va a concentrar más el esfuerzo, o donde se va a tener mayor necesidad de determinar el esfuerzo, es en el perno, ya que el perno es el que ensambla el elemento en la ménsula y el elemento mismo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tendríamos dos claros ejemplos de este tipo de situaciones. Cuando la temperatura de un cuerpo, ¿sí?, se incrementa, una de dos: se va a elongar o se va a incrementar su longitud, y también en un cierto sentido su sección transversal, ¿de acuerdo? Esto se utiliza más en el concepto del módulo de Poisson, que se encarga de analizar justamente en su sección
transversal, como el elemento va a sufrir ciertas modificaciones en sus medidas, en sus dimensiones. A nosotros, en términos generales, nos interesa más que nada su longitud, cuánto es lo que va a cambiar, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando la temperatura suba, ¿sí?, o baje del cuerpo, todos sabemos perfectamente bien que los metales, de manera particular, cuando se incrementa su temperatura, se elongan, y cuando disminuye su temperatura, se contrae, ¿de acuerdo? La madera, el concreto, también son materiales que sufren estas pequeñas diferencias de dimensiones, pero no tan de manera considerable como lo que sería los metales, el acero, ¿de acuerdo? La madera es un material muy peculiar porque la madera, como está llena de una infinidad de poros, esos poros tienen la característica que pueden almacenar agua, humedad, y por eso es que la madera sí se llega a incrementar en consideración lo que son sus medidas, pero este atiende a otro tipo de análisis, otro tipo de estudio, para que por ejemplo pueda solventar mucho la parte de los incrementos de temperatura en casas de madera. Obviamente hemos hablado mucho también acerca de esto, de las casas de madera. Su estructura en la mayoría de ellas es de concreto, de madera, y pues esos incrementos de temperatura, si esa madera estuviera expuesta a elementos naturales, obviamente como la lluvia, pues sí tendría una gran complejidad esa problemática en los cambios de medidas. Sin embargo, pues la madera se trata de una manera especial para que justamente repela hasta donde más se pueda repeler el agua. Sin embargo, yo creo que a todos nos ha tocado en algún momento, ya que tenemos closets que en su mayoría están hechos de madera. Si se tienen gran cantidad de muebles fabricados en madera, se podrá oír perfectamente bien en los cambios de estación, y cuando en temporadas lluviosas y pasamos al frío, pasamos al calor, cómo cruje la madera. Es algo muy normal porque son debidas a esos incrementos de dimensiones o a sus contracciones. Por eso es que cruje, por eso es que se escucha mucho rechinido, incluso cuando son pisos de madera, porque la madera está trabajando. Es un tipo de análisis que se hace muy particular en la madera, y por lo que comentaba, pues básicamente porque se utiliza mucho en la cuestión de la construcción, ¿de acuerdo? Si no se restringe el cuerpo, no existen condiciones para que se genere el esfuerzo. Es como más o menos lo hemos visto, ¿no? En algunos casos son vigas simplemente apoyadas, y de un lado, de un extremo se fija y del otro no. Entonces, un apoyo fijo y un apoyo móvil, recordando. Entonces, en el apoyo móvil permite perfectamente que el elemento se elongue o se contraiga sin ningún problema, no hay restricción, pero aquí ambos puntos están restringidos, y por eso es que se genera ese esfuerzo. Como lo comentábamos, pues bueno, las restricciones pueden ser de mil maneras, ¿sí? Diferentes formas que se pueden restringir, y pues también, igualmente como se comentaba, ese esfuerzo, si no se determina, si no se calcula de manera correcta, pues va a originar que el esfuerzo vaya a comenzar a ceder, pues básicamente por el elemento, ¿sí?, o la parte más débil del ensamble. Si tronaría tal vez primero el perno, por ejemplo, en un caso, y el perno está muy bien determinado, perfectamente bien calculado, pues a lo mejor la unión entre lo que sería la pénsula y el concreto comenzaría a fallar. Aquí sería exactamente lo mismo en lo que es en este primer ejemplo, y una de dos: o se comienza a agrietar este elemento,
fracturar debido a que el esfuerzo se está concentrando, y es que las paredes fueron perfectamente más rígidas que el elemento mismo. Caso contrario, si las paredes fueron diseñadas o elementos donde se están viendo los puntos A y el punto B son más débiles, primeramente entonces las paredes van a comenzar a gritarse y van a comenzar a ceder, ¿de acuerdo? Eso es lo que pasaría en un caso extremo si es que no se calculó determinadamente bien la parte de sus contracciones y cuánto es lo que va a incrementarse, cuánto es lo que se tendrá que disminuir la medida para que en base a ese análisis se puedan soportar justamente los apoyos, ¿de acuerdo? Esto tiene, como lo comentaba, infinidad de aplicaciones. Hay edificios, por ejemplo, tiene un poquito así como que luego la moda a nivel mundial. Tenemos dos torres de edificios, y a una cierta altura pues las torres se comunican mediante un pasillo, un túnel que se ve muy bonito, muy llamativo. Incluso muchos les da por colocar paredes o recubrir todo el túnel, pasillo con vidrio, y pues todavía se ve mucho más padre, ¿no? Parte que tienen un poco los arquitectos, los civiles, pero que deben de conllevar todo este análisis, porque en su mayoría y lógicamente esos pasillos, ese túnel está diseñado mediante estructura metálica y está sometido directamente a las inclemencias del tiempo, y así pues todos los elementos de una estructura, de un estadio, de una techumbre, de una torre de líneas aéreas, cables eléctricos, todos están sometidos a esas inclemencias de tiempo, y por consiguiente ahí se analiza todos estos cambios debido a la temperatura. Para poder determinar justamente una diferencia que pueda existir basado a lo que se acaba de mencionar, pues vamos a utilizar esta primera ecuación, ¿de acuerdo? Donde aquí no hay que confundir esta S garigoleada, ST, no confundirla con la otra que habíamos analizado, que es la deformación total. Esta es deformación térmica, ¿de acuerdo? Deformación térmica, que va a ser igual a lo que es alfa multiplicado por L y después multiplicado por el incremento de temperatura, ¿sí? Y lo tenemos de el cambio de longitud debido a la temperatura. Alfa es el coeficiente de dilatación lineal. En una tabla adjunta vamos a ver, esto es un valor de tablas, el coeficiente de dilatación lineal. Después tendríamos la longitud original, ¿sí? Sin problema, y pues simple y sencillamente la variación de temperatura que se tenga. Sería la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿de acuerdo? Entonces con esta fórmula determinaríamos cuánto se contrae o se elonga ese elemento, ¿de acuerdo? Aquí podemos visualizar la tabla que se mencionó. Esto es para los materiales más comunes, son materiales más comunes que se utilizan en la construcción. Tenemos el material, ¿sí? Tenemos el coeficiente de expansión lineal, ¿sí? Aquí está. La primera columna es para datos expresados en grados Fahrenheit y la segunda para datos expresados en grados centígrados. Claro, dependiendo lo que la temperatura en la cual nos los den, pues vamos a utilizar una u otra columna, ¿de acuerdo? Acero, aluminio, latón, bronce, cobre, concreto y madera, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos ver justamente esos coeficientes, que es alfa. Para que podamos determinar justamente
estos cálculos vamos a analizar, vamos a revisar un método muy sencillo que consta de 4 pasos y muestra lo siguiente. Para poder determinar el esfuerzo debido a los cambios de temperatura en elementos que se encuentran restringidos, utilizaremos el siguiente procedimiento. En primera instancia, damos como tal vez lo que se mencionó hace un instante, una viga simplemente apoyada, damos uno de los apoyos y dejamos que el elemento se elongue o se contraiga, ¿sí? Comience a trabajar de esta manera. Lo dejamos que haga ese movimiento. Después se determina la variación de la longitud debido al cambio de temperatura, ¿sí? Se calcula esa variación, cuánto fue lo que se contrajo, y después se aplica o se determina cuánta carga axial se necesita para que ese elemento regrese a su longitud original. Es esto: si el elemento se elongó, ¿sí? Se hizo más largo, vamos a determinar cuánta carga axial se necesita para que regrese a su dimensión original. O si el elemento, en el momento de que la temperatura baje, se contrae, vamos a determinar cuánta carga se necesita para que el elemento regrese otra vez a su dimensión original. Eso nos va a relacionar toda esta parte con la cuestión del esfuerzo, la carga. ¿De acuerdo? Bien, esto va a quedar ya más claro, mejor entendido al momento de que resolvamos nuestro primer ejercicio. Y vamos justamente para allá. Vamos a resolver un primer ejercicio basado a diferencias de temperatura. Ya nada más para terminar este marco teórico. Este tipo de problemas en la parte del esfuerzo térmico son lo que se comentó hace algunas sesiones anteriores: problemas estáticamente indeterminados. Se llaman así porque, como lo acaban ustedes de poder apreciar, pues los elementos se encuentran restringidos, ni para uno ni para otro lado. Entonces ahí es donde cae un poquito esta parte de los problemas estáticamente indeterminados. Eso es como que esta gama de problemas de lo más sencillo. Comentábamos, nosotros no vamos a meternos en mucho hasta ahorita en problemas estáticamente determinados, porque esos ameritan otro tipo de análisis, otro tipo de cálculos, pero esto es de lo más sencillo. Entonces no hay ningún problema, y obviamente sus aplicaciones son muy vistas, se utilizan mucho, ya lo comentamos. Incluso también hay diferentes sistemas estructurales que, lejos de estar sometidos a cambios de temperaturas debidas a la cuestión climática, hay algunos que no es justamente una diferencia muy pequeña, tal vez como hornos, tal vez en equipos donde se trabajan con gran cantidad de temperatura, obviamente equipos industriales, pues ahí es todavía mucho más justamente el análisis de cuánto va a ser su temperatura, cuánto va a ser la diferencia de sus dimensiones basados a su cambio de temperatura. ¿De acuerdo? Entonces ahí es todavía más, porque como lo vamos a ver nosotros ahorita, ahí no van a ser 1 o 2 milímetros, van a ser 3, 4 o 5 milímetros. Y esa cantidad de diferencia, pues sí, ya te va a provocar grandes problemas si es que no se consideran, y obviamente si que no las calculas. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a resolver nuestro primer ejercicio para que esto pues quede de una manera más entendida. ¿De acuerdo? Pues vamos para allá. Entonces vamos a resolver un ejemplo muy sencillo. Me pasa un poquito. Vamos a regresarnos a la presentación. Ahí está. Entonces,
lo iba a comentar, pero bueno, lo visualizamos. Es sencillo aquí en este tipo de ejercicios. Al momento de resolver el problema haríamos algunos diagramitas, pero la realidad es que no hay tanto diagrama original aquí, básicamente es el texto. El problema dice lo siguiente: uno de los tensores de la estructura de un puente que se está fabricado en latón, ¿sí? Básicamente los tensores son los que se colocan en las estructuras para que cuando comience a modificarse tal vez algunas medidas o a tener algunos movimientos extraños debido a velocidades del viento, debido a cambios de temperatura, como se ha dicho, etcétera. Esos tirantes van a hacer que la estructura no pierda su forma, ¿de acuerdo? Entonces, ese tirante que está fabricado en latón tiene una longitud de 12.5 pies y está sujeto a un cambio de temperatura de 120 hasta 40 grados Fahrenheit. Si el tensor está sujeto entre dos apoyos fijos y totalmente restringido, determine su esfuerzo debido al descenso de temperatura. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuánto es lo que tiene ese elemento, ¿sí?, en cambios de temperatura y obviamente en el cambio en su dimensión. Y después tendrá que analizar, ¿sí?, tu esfuerzo, cuánto está esforzándose los apoyos para que el elemento comience a trabajar de esta manera. Cuánto es el esfuerzo que se genera entonces en la varilla que se va a comunicar, se va a transmitir a los apoyos. Entonces vamos para allá. Como lo comentábamos, pues vamos a generar un diagrama sencillo, ¿sí?, tal vez de primera instancia. Solamente vamos a poner que aquí está un primer apoyo y aquí está el otro, ¿de acuerdo? Con placas, lo quiero de esta manera, y en los cuales está conectada la varilla. Aquí está conectada la varilla. La varilla en sus extremos, igual a lo mejor puedo yo generarle en uno de esos extremos alguna cuerda para poderla unir mediante tuercas, ¿de acuerdo? La uno mediante tuercas, la puedo poner, por ejemplo, soldadura o soldar, ¿sí?, en ambos extremos, y pues la varilla quedaría totalmente restringida tanto en el punto A como en el punto B, ¿de acuerdo? Entonces, y tengo que hacer, como dice el procedimiento, ¿sí?, es quitar uno de los apoyos. Voy a dejar de esta manera el apoyo que tenía, quito por ejemplo el apoyo B, ¿vale? Ahí lo dejo. En este caso, lo que yo estoy viendo, el problema es que va a tener un descenso, ¿sí?, de 120 grados Fahrenheit hasta 40 grados Fahrenheit. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una contracción, ¿sí?, se va a disminuir su medida. Entonces, lo primero que tengo que hacer, comentó ahí en el procedimiento, es quitar uno de los apoyos y
y ver cuánto fue su disminución. Tengo una longitud original de 12.5 pies, ¿de acuerdo? La longitud original, y esta va a ser la deformación térmica, en cuánto fue lo que va a disminuir su longitud, ¿de acuerdo? Entonces lo ponemos así, este diagrama, ya que pues bueno, esta es su longitud original y va a haber una contracción. Si fuera una dilatación, pues sería de manera inversa. Entonces tendría que la deformación térmica igual a esto, ¿no? Es lo que hemos comentado. Entonces, de primera instancia busco el valor coeficiente de dilatación lineal en lo que sería grados Fahrenheit. Busco el latón y encuentro su valor, que sería 0, 1, 2, 3, 4, 10. Y si ustedes pudieron observar el coeficiente de dilatación lineal como tal, nada más es un dato y no tiene como tal unidades, ¿de acuerdo? Simple y sencillamente es un coeficiente. Y posiblemente pues sería la longitud 12.5. Aquí también pongan mucha atención o pónganse muy abusados, ya que a muchos les gusta estar cambiando algunos, me gusta mezclando unidades. Aquí esta cantidad hay que pasarla a pulgadas, ¿sí? Son 12.5 pies, hay que pasarlo a pulgadas. Un pie tiene 12 pulgadas. 50 pasan a pulgadas y posteriormente tendríamos mi temperatura final menos la inicial, ¿de acuerdo? Haciendo esta operación tendría un valor de menos 0.12 pulgadas. Digno resulta de esa diferencia y es lógico, ya que la medida pues disminuye, entonces sería menos 0.12 pulgadas. Esto para tener realmente una idea, son como en sistema métrico serían aproximadamente menos de 4 milímetros, ¿sí? Se contrajo 4 milímetros. Pues en lugares donde la temperatura llega hasta los 15, menos 20 grados y ya en situaciones extremas unos menos 30, países europeos, Canadá, pues ahí sí se llegan a suscitar esas diferencias en las medidas de las estructuras. Bien, una vez que yo ya encontré, que ya determiné cuánto sería la diferencia de dimensiones pasados a esta diferencia de temperaturas, ahora tengo que calcular el esfuerzo. Aquí todavía no he terminado, ¿no? Lo único que hice fue determinar cuál fue el cambio de dimensión. Me están pidiendo el esfuerzo que se genera debido a este cambio de dimensiones. ¿Cómo lo haría? Se comentó en varias ocasiones que todas las ecuaciones o las formulitas que estamos viendo en estos temas
todas se relacionan la realidad, ¿no? Tanto como concepto como matemáticamente. Todas y cada una de las ecuaciones se van relacionando. En este caso, lo que yo voy a relacionar es lo que sería la deformación térmica con la deformación total, ¿vale? Ya que ambas, pues por eso las referencio, están basadas a la deformación, ¿sí? Esta es lo que ya vimos. El valor como tal, pues no me lo voy a utilizar como valor absoluto, no voy a utilizar el no menos, y esto sería 0.12, ya sabemos que es pulgadas, ¿sí? 120 milésimas de pulgada, igual a la deformación total. Pero la deformación total, ¿a qué es igual? Pues la deformación total, basado en el estudio anterior, es justamente esto, ¿no? Carga longitud, es longitud área y el módulo de elasticidad. Y recordando esta parte, es el módulo de elasticidad de quién, del átomo. Sin embargo, yo todavía no veo ahí pues, el esfuerzo aquí adicional. Pues me están pidiendo la carga, algo que pues yo en todo lo que es el problema, si lo reviso de manera rápida, pues yo no tengo por ningún lugar que se me esté dando el valor de la carga, tampoco el área, no me están dando el diámetro de la varilla. Lo reviso nuevamente y a ver, un segundo, no me dan lo que sería el diámetro, nada más la longitud. Es como que me metí en una encrucijada. Sin embargo, si prestamos atención y si observamos, pues aquí es igual el esfuerzo. El esfuerzo es igual justamente a la carga entre el área, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo como esfuerzo, y esto es lo que yo tengo aquí. Aquí lo tengo. Por eso, si ustedes recuerdan, en una de las sesiones anteriores se les dijo que para llegar al establecimiento de la ecuación de la deformación total se iban a relacionar todas las ecuaciones anteriormente vistas. Y aquí podemos ver justamente una de esas relaciones, ya que el esfuerzo es igual a estos dos elementos. Entonces, pues ya la hice, porque nuevamente aquí esto es una igualdad, y como igualdad puedo utilizar tanto el término o el elemento que se encuentra a la izquierda como el elemento que se encuentra a la derecha. Puedo utilizar cualquiera de las dos y la igualdad se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que voy a hacer es sustituir lo puedan mejor visualizar. Lo que sería la longitud, 150 pulgadas, y lo que sería el módulo de elasticidad. Nuevamente recurro a mis tablas, a las que en una de las sesiones ya se indicaron ahí, y busco el latón, y tendría como módulo de elasticidad 15 por 10 a la 6, y lo libras sobre pulgada cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación, lo único que tengo que hacer es despejar el esfuerzo, y pues
De favor, les pido que simple y sencillamente lo cotejen, y el valor del esfuerzo en la varilla de latón va a ser de 12.000 libras sobre pulgada cuadrada. Como quieren ver así, 12 kilolibras sobre pulgada cuadrada, dando los famosos prefijo. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya mediante estas formulitas y la relación entre lo que es la deformación térmica y la deformación total, como lo acabamos de ver, y es totalmente válido, ya que aquí yo lo estoy demostrando con esta igualdad, ¿sí? Es justamente este desarrollo de esta igualdad original. El desarrollo, recuerden que esto y esto es lo mismo, aquí es donde se encuentra el esfuerzo, por eso es que no es de que no las considero o se anulen, ¿sí? Lo que yo estoy utilizando es un recurso matemático, de utilizar uno de los extremos, en este caso lo que se me está pidiendo, y obviamente me conviene totalmente esto, ¿sí? Me cae como anillo al dedo de lo que me están pidiendo y es lo que me está conviniendo, pues utilizo nada más lo que sería el valor del esfuerzo, ¿de acuerdo? Entonces sigma, la letra griega sigma, ¿sí? La despejo aquí y ya nada más hago la operación y se acabó. 12.000 libras sobre pulgada cuadrada o 12 kilolibras sobre pulgada cuadrada va a ser el esfuerzo que está sometiéndose este sistema entre lo que serían los apoyos de lo que es la barra de latón, ¿sí? Y la varilla misma. Todo ese esfuerzo se está concentrando ahí, ¿de acuerdo? Pues bien, hasta aquí con la explicación de este ejercicio y obviamente con su solución. Tenemos otros ejercicios adicionales para que quede más afianzado este concepto. Pues les agradezco su atención, cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias y hasta luego.